Tragedia en Sayausí, provincia de Azuay. Un aluvión sepultó 6 viviendas, dejando al menos 4 fallecidos y varios desaparecidos. La zona afectada fue declarada en emergencia. Cientos de esmeraldeños permanecen en las calles debido a los daños en sus viviendas y por el temor de nuevas réplicas. Esperan que se concrete la ayuda ofrecida. No hay corrupción sin corruptor. Asambleístas de Pachacutic, acusados de corrupción por el presidente Lasso, se defienden y niegan haber pedido recursos a cambio de votos. La eliminación de la Secretaría de Educación, Cenecit, nuevamente en análisis. El gobierno prepara una reforma legal. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias con el invierno que sigue causando estragos en el austro del país. Las comunidades de Gulag y Marianza en la parroquia Sayausí, en Azuay, han sido declaradas en emergencia tras un aluvión. Los deslizamientos dejan hasta el momento 4 fallecidos y al menos 6 casas sepultadas. Hay decenas de viviendas y centenares de damnificados en albergues. Tenemos un reporte. Todo ocurrió el domingo. Un aluvión de lodo y piedras en el sector de Sayausí, en el cantón Cuenca, arrasó lo que encontró a su paso. De inmediato las autoridades llegaron al lugar para iniciar con los trabajos de rescate, de evacuación y de limpieza. No vamos a parar, esperemos que el clima nos favorezca, aunque los pronósticos es que sigue la lluvia. Vamos a trabajar constantemente, un solo segundo se va a parar y vamos a estar con toda la maquinaria haciendo lo posible para el desalojo. Y se declaró la emergencia, y así todos los recursos necesarios están disponibles para la atención de esta situación en la que miles de metros cúbicos de tierra descendieron, causando afectaciones y pérdidas humanas. Tenemos alrededor de 15 viviendas afectadas, 4 viviendas destruidas, 4 personas fallecidas, 10 heridos. Este lunes llegó el ministro de Obras Públicas al lugar. Indicó que el gobierno pondrá su contingente para atender esta tragedia. Estamos con el equipo técnico, con nuestro subsecretario. Vamos a tomar las medidas urgentes que ameriten. Aquí se presume que hay personas desaparecidas. Las están buscando. En el sitio se observan los restos de las viviendas que quedaron inhabitables. La carretera también está cerrada, mientras que decenas de policías, bomberos, personal municipal y obreros trabajan en el sector, y hay quienes llegan para comprobar todo lo malo que les ha pasado. Nos decían que una tía de nosotros estaba sepultada en este derrumbo que está. Ya comprobamos que es ella. Los comités de emergencia están activos y en las próximas horas darán a conocer las resoluciones que tomarán para hacerle frente a esta manifestación de la naturaleza que deja al menos 400 personas evacuadas porque lo perdieron todo. Y el temor a nuevas réplicas y posibles colapsos de viviendas afectadas obliga a decenas de familias esmeraldeñas a dormir en plazas, veredas y calles. Los damnificados pasaron su segunda noche de vigilia tras los sismos registrados en esa provincia durante el fin de semana. Las familias esmeraldeñas temen a nuevas réplicas y el derrumbe de sus viviendas ya afectadas. Por eso duermen en plazas. Hay niños, ancianos y personas con discapacidad a la intemperie. Estoy con mi tía que está cieguita, está enferma. Lo llamo al gobierno, a las autoridades de Esmeralda, que por favor pongan más atención con todas las personas que estamos durmiendo en la calle. Nadie los ayuda. Unos pocos alcanzaron carpas colocadas por el cuerpo de bomberos. Los demás ven cómo pasan la noche. Yo pregunté allá y me dijeron que no había carpas. ¿Y ahora, pero qué? Imagínense si llueve. Que se hace a la voluntad de Dios. Otros ciudadanos siguen en sus barrios, pero en las calles, porque sus casas quedaron inhabitables. En el sector Vista al Mar se animan con músicas cristianas.
pero la situación es precaria, se sienten olvidados. Yo soy operada de un quiste hemorrágico y de la vesícula, estoy recién operada. No nos han venido a dar una ayuda con agua, nada, muchas casas aquí se han caído, las de los vecinos. Es la segunda noche que pasan en vigilia. Entre ellos se cuidan, se animan y se alimentan, pues no ven la ayuda llegar aun cuando la necesitan con desesperación. Son más de 700 damnificados los que permanecen fuera de sus casas afectadas en Esmeraldas. Esta mañana el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó un censo de los damnificados y el COE provincial se ha reunido desde temprano. Fabiola Santana sigue la cita en el Batallón de Infantería de Esmeraldas. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Ya se concretó algún tipo de ayuda? 13:06, Tania, amigos televidentes, pues no se ha concretado ayuda alguna para los damnificados de Esmeraldas. Se espera que se lo haga en los próximos minutos cuando arribe a este lugar el presidente de la República, Guillermo Lasso, precisamente aquí al Batallón de Infantería Motorizada, donde constantemente se reúne el COE provincial para evaluar la situación. En todo caso, nosotros hemos hecho un recorrido previo para constatar la situación y esto evidenciamos en este segundo día. Veamos. Empezó una nueva semana, pero la pesadilla no termina para centenares de esmeraldeños que perdieron sus hogares por los sismos. Amanecieron por segundo día en las veredas, pues temen que las réplicas de sismos los sorprenda en las casas a punto de caer. Hemos quedado en la calle, no hemos recibido ninguna ayuda, estamos durmiendo a la intemperie, los niños. Durmiendo en la calle, que apenas nos cae agua, tenemos que peligrar nuestra vida ya. Los barrios más afectados son Vista al Mar y Patricio Páez. Sus habitantes se las ingenian para cocinar a la intemperie y alimentar a sus niños, algunos con discapacidad. Que nos ayuden, pues nos apoya a todos los barrios aquí, Patricio Páez, mira la gente, la casa no ha caído. Entre vecinos colaborar, apoyarnos aquí, porque somos solos. El COE provincial mantiene constantes sesiones, pero no se traduce en ayuda. La gente sigue en las calles. Gestión de Riesgos ha hecho un exhorto al municipio de Esmeraldas para una declaratoria de emergencia. Requerimos el apoyo del gobierno nacional, dadas las condiciones económicas que vive el municipio de Esmeraldas. No descartan dormir por tercera noche en las calles sin que ninguna autoridad los auxilie. El lunes el MIES censó a esta población para tramitar un bono de emergencia. Lo hemos visto, realmente necesitan ayudas. Nosotros continuaremos en este lugar para conocer qué resuelven las autoridades y por supuesto que informarles en nuestras próximas emisiones. Es lo que podemos informar de momento. Continuamos con Tania con más detalles de Televistazo. Gracias a Fabiola Santana por este reporte en vivo desde la zona. Ahora revisaremos las afectaciones que van dejando hasta el momento los sismos que se sintieron en Esmeraldas entre el sábado y el domingo últimos. Hasta las 9 de la mañana de hoy, la Secretaría de Gestión de Riesgos informó que se han reportado una persona herida y un fallecido. Entre los daños en viviendas, las autoridades han contabilizado 42 casas destruidas y 196 afectadas. Asimismo, el número de personas damnificadas hasta el momento es de 804. Muchas de ellas han dormido en las calles por el temor de que sus casas se desplomen. En cuanto a los bienes públicos, las autoridades contabilizaron 5 edificios afectados, 6 centros de salud, 6 unidades educativas y un puente. Como indicamos, son las últimas cifras actualizadas de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Las autoridades se mantienen en la provincia evaluando la situación. Ahora pasamos a temas políticos. El bloque de Pachacutic se defendió esta mañana de las acusaciones que hizo el presidente de la República con 5 de sus asambleístas. Los legisladores afirman que colaborarán con la investigación que llevará la Fiscalía. Paul Romero con un informe desde el Palacio Legislativo. Paul.
Los 5 legisladores del movimiento Pachacutic, a quienes el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, acusó de exigir dinero en efectivo y otras prebendas para apoyar el proyecto de ley de inversiones, este lunes respondieron al mandatario. No hay corrupción sin corruptor. Que primero las cosas se tienen que decir en el momento que surge el acto. Si es que hubo reuniones anticipadas al día de la votación, ¿por qué Guillermo Lasso no hizo la denuncia en ese momento? Rechazamos rotundamente las acusaciones infundadas por el gobierno nacional. Y esperamos que en el tiempo más corto e inmediato el presidente pueda presentar las pruebas para que el Ecuador sepa cómo han estado las cosas y este acto bochornoso termine. Ya dijeron mis compañeros que el que nada debe, nada teme. En la provincia yo no tengo nada. Ni un cargo, ni una autoridad, nada. Atraco que nos hacen a nosotros, a los asambleístas. Indican hemos pedido cargos. Que lo demuestre. Uno siempre ha estado con la honradez, con la ética. Antes de la rueda de prensa circuló la información de que presentarían audios, entre otras evidencias, de supuestas reuniones con delegados del Ejecutivo, quienes habrían en cambio ofrecido contratos en sus respectivas provincias. Ellos dijeron que no van a presentar absolutamente nada porque todo está ya bajo proceso de indagación en la Fiscalía. Gracias a Paul por ese informe. Y el ex candidato presidencial Javier Hervas niega y rechaza las acusaciones del presidente Guillermo Lasso y asegura que sus cuentas tributarias están en orden. Dice que buscan perseguirlo a través del Servicio de Rentas Internas, como lo hacía el gobierno de Rafael Correa con sus opositores. Jacqueline Rodas con un resumen de lo que dijo en Contacto Directo. Javier Hervas trata de mentiroso al presidente Guillermo Lasso, quien lo acusó de pedirle favores tributarios a cambio de los votos de la izquierda democrática para la aprobación de la ley de inversiones. El presidente dijo que se le extorsionó. El presidente menciona hay un delito. El presidente le miente al país. Asegura que sus 6 empresas pagan los impuestos debidos. Esta es la realidad. Estas actividades aportaron al fisco, al Estado ecuatoriano, en 646.705. No tengo empresas en paraísos fiscales, no tengo inversiones en paraísos fiscales. Yo sí lo puedo comprobar. El evasor no soy yo. Dijo que el salario mensual que recibe de sus empresas es de $4.000 y que las inconsistencias señaladas por el primer mandatario sobre su impuesto a la salida de divisas tiene una explicación. Uno hace consumos con su tarjeta de crédito que luego regresas porque son gastos de la empresa. Regresas para que la empresa te reponga. Pasajes, hoteles. Ante la investigación que el presidente dispuso al Servicio de Rentas Internas, Hervas comparó el gobierno con el de Rafael Correa. Un gobierno que duró más de 10 años, persiguiendo y reí. Y por supuesto, entonces hoy en día tengo una serie de cartas y una serie de acciones, tanto a mi persona en lo personal como a las empresas que yo he fundado. Y que una de esas cartas le llegó un día después de la reunión que mantuvo con el presidente Guillermo Lasso. Asimismo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió una carta a Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, solicitando que se investigue las declaraciones de impuesto a la renta de Joaquín Villamar Cabello, ex esposo de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Vía Twitter, la Secretaría de Comunicación indicó que el pedido se da en respuesta a una publicación periodística en la que se menciona que Villamar habría comprado varios terrenos en la Vía La Costa, en donde se prevé la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad. Continuamos. El presidente Guillermo Lasso confirmó que el gobierno trabaja en una reforma a la Ley de Educación Superior para la eliminación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID. Esto ya genera las primeras críticas en el legislativo. Carla Delgado nos informa.
Fue en uno de sus encuentros con jóvenes universitarios. Allí, el primer mandatario aseguró que ya se buscan las mejores herramientas para desaparecer a la Secretaría Nacional de Educación Superior CENESID, tal como lo había ofrecido cuando estaba en campaña electoral. Téngalo por seguro que no me voy a dejar vencer. Me debo a ustedes y cumpliré mi palabra de cerrar la CENESID. Explicó que al gobierno le toca resolver, una vez que en la Asamblea no se ha dado tratamiento al proyecto de ley para reformar la educación superior, que el mismo mandatario entregó el año pasado en el Pleno. Porque ahí en la Asamblea Nacional duerme el sueño de los justos, una reforma planteada por nuestro gobierno a la Ley de Educación Superior. El presidente de la Comisión de Educación negó que el documento enviado por el presidente no haya sido gestionado en la mesa. Sin embargo, sostiene que la eliminación del organismo no estaba contemplada en ninguno de los artículos. En este sentido, el señor presidente no puede eliminar, cambiar de denominación, en fin. Es una responsabilidad. Lo que no está facultado, bajarse las atribuciones legales. Enviamos una solicitud de entrevista a la CENESID para conocer su posición sobre el tema, pero estamos esperando una respuesta. El presidente de la Corte Nacional de Justicia propone la despenalización de ciertos delitos y contravenciones de tránsito. Se busca descongestionar a los jueces penales debido a que en la actualidad el 80% de las causas que atienden son de tránsito, como nos explica Jacqueline Rodas. Los jueces penales del país, además de las causas por delitos graves que implican penas de cárcel, también atienden asuntos de tránsito que congestionan sus despachos. Según datos proporcionados por la Corte Nacional de Justicia, casi el 80% de la carga procesal de los jueces penales tiene que ver con tránsito, muchas de esas causas por hechos leves. Ante ese indicador, el presidente del organismo, Iván Saquicela, plantea una reforma. Que las contravenciones de tránsito que constan como tales en el Código Orgánico Integral Penal dejen de ser tales. También existen delitos que podrían ser descriminalizados, como el hecho simplemente de tener un accidente de tránsito que provoca meramente daños materiales, pero de ninguna manera infracciones de tránsito que en cambio sí revisten gravedad, que provoque la muerte. Aclara que eso no implica que delitos o contravenciones menores queden impunes. Sino lo que hay que entender es que la sanción no es desde el derecho penal. Puede tener una multa y puede ser tramitado en el ámbito civil, en el ámbito administrativo. La penalista Paulina Araujo releva la propuesta de Saquicela. Qué bueno que al fin una autoridad se dé cuenta que la justicia penal está colapsada. El sistema penal debe ser la última ratio, es decir, ya conflictos realmente graves, entrar al ámbito penal. Iván Saquicela convocará a otros sectores involucrados para pulir la propuesta. Pasamos a otros temas. El cuerpo de una mujer fue encontrado esta madrugada en la cooperativa Colinas de la Florida, en el noroeste de Guayaquil. La alerta la dio un vecino que confundió los restos con basura, pues el cadáver estaba envuelto en fundas y presentaba heridas con arma blanca en la cara, abdomen y piernas. Al parecer, el responsable intentó ocultar su cuerpo en el sumidero. Según la policía, la edad aproximada de la víctima es entre 25 y 30 años, pero todavía no ha sido identificada. La línea de investigación que sigue la policía en este hecho es un posible femicidio. Seguimos con más noticias. Manabí reportó un fin de semana sangriento con 9 asesinatos en los cantones de Manta, Santa Ana y Puerto Viejo, además de Pedernales y Sucre. Estos hechos están siendo investigados, pero aún no hay detenidos. En uno de los casos, las víctimas fueron acribilladas usando fusil. Han sido 4 días continuos de muertes violentas en Manabí. El hecho más impactante fue un ataque armado en Manta que acabó con la vida de 4 personas. Sucedió aproximadamente a las 6 de la tarde de este domingo en la vía Circunvalación en el este del cantón. Según las primeras investigaciones, 5 adultos y una menor de edad se movilizaban en un carro cuando fueron interceptados por 2 vehículos que les cerraron el paso. De ellos, sicarios les dispararon en varias ocasiones.
Una de las víctimas se bajó del auto y corrió varios metros intentando escapar, por lo que su cadáver fue encontrado en la carretera con al menos 34 heridas en su cuerpo. Tras la balacera, una mujer quedó herida y la niña de 7 años resultó milagrosamente ilesa. Se presume que es hija de la señora que falleció dentro del vehículo. En la escena se encontraron 46 restos de bala. La mayoría eran de fusil. De alto calibre, como 20 de 7.62, incluido uno 5.56. Esto evidencia que se están utilizando armas automáticas. Las autoridades investigan este y otros ataques múltiples del fin de semana, como el ocurrido en Puerto Viejo, donde un policía murió al ponerse como escudo humano en una fiesta de graduación, donde un sicario llegó al sitio y disparó contra los asistentes. El agente andaba de civil y era padrino del festejado. Estaban yendo a atentar contra la vida de este joven de 19 años que terminaba el bachillerato. Mientras que en una gallera en Santa Ana, 2 hombres acribillaron al juez de la competencia, quien murió horas después. Otros 6 hombres resultaron heridos en ese hecho. Finalmente, la mañana de este lunes, un hombre de 39 años murió degollado en el pueblito de Charapotó, una zona rural de Sucre. Su cadáver fue encontrado en el patio de la casa con una decena de cortes en el cuerpo. El bachetazo se dio aquí en lo que es el yugular. Hasta ahora, Manabí reporta 90 asesinatos en menos de 3 meses. En estos últimos crímenes reportados, no hay detenidos. Mientras tanto, en el cantón Durán, en Guayas, 5 personas fueron asesinadas en menos de 9 horas. Entre las víctimas está un policía en servicio activo que trabajaba y vivía en Guayaquil. Merlin Ochoa nos informa que entre los acribillados también está una mujer y su sobrino que recibieron 22 impactos de bala. Uno de los asesinados era un policía en servicio activo que pertenecía al sector de Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil y que fue acribillado la madrugada del domingo en la cooperativa Los Helechos de Durán. El uniformado fue identificado como Isaac Lara, de 26 años, y recibió 3 impactos de bala. Según testigos, un taxi con varios ocupantes llegó al lugar y pasó frente a un grupo de personas. Luego de avanzar unos metros, retrocedió. Fue ahí que dispararon con armas largas. Estamos tratando de determinar cuál fue realmente la persona que deseaba ser atacada o si es que era de por sí el funcionario policial. Otro caso que alarmó en ese cantón fue el de una mujer y su sobrino, baleados a plena luz del día, también el domingo. Los criminales le habrían disparado en 22 ocasiones. En total, 5 muertes violentas en menos de 9 horas en ese cantón del Guayas. La ruta mortal inició el sábado en el kilómetro 20 de la vía Durán-Tambo a las 20:30. Allí, un hombre fue asesinado. 1 hora después, a las 21:30, en la cooperativa Divino Niño, con 18 impactos de bala, otro sujeto murió. A las 4:10 de la madrugada del domingo, en la ciudadela Los Helechos, acribillaron a un policía en servicio activo. La ola de crímenes concluyó a las 17 horas, cuando un hombre y una mujer fueron baleados. ¿Qué pensarán con estos operativos que se anunciaron de una forma más agresiva? Pues ya los estamos realizando. Tenemos desplegados 6 distritos, los hemos priorizado y en esos distritos los estamos interviniendo. Pero no están dando resultados, al parecer. Bueno, resultados operativos los tenemos. Hemos tenido solo este fin de semana más de 36 armas retiradas. En lo que va del año, aquí 49 personas han sido asesinadas, 4 de ellas decapitadas y 2 más fueron colgadas desde este paso peatonal ubicado en la vía principal de la ciudad. Gran parte de las muertes violentas tienen que ver con la guerra que existe entre mafias que pugnan por la distribución de cocaína. Ahora revisemos las últimas cifras oficiales de las muertes violentas en la zona 8 que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. De enero hasta hoy, 28 de marzo, se han contabilizado un total de 314 asesinatos en los 3 cantones ya mencionados. Una cifra bastante alta si la comparamos con el año pasado. Es decir, no finaliza el mes y ya tenemos 314 crímenes.
En el mismo periodo de 2021, las autoridades reportaron 122 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, lo que evidencia que este año hay un alarmante incremento del 157%. En total, Guayas acumula 412 asesinatos en lo que va del año, siendo la provincia más violenta del país. Más noticias. Según el Ministerio del Ambiente, perros salvajes serían los responsables de la muerte de decenas de ovejas en Cotopaxi. Patricio Viera nos informa que continúa la matanza de los ovinos en esa provincia. Esta vez fue en la parroquia de Cochapamba del cantón Saquicilí donde fue hallado un ganado ovino sin vida. Así lo informó Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi. 15 alpacas, de las cuales 5 fueron devoradas. Estas muertes se suman a las 80 ovejas que, según dio a conocer el Ministerio del Ambiente, se registran en esta provincia, aunque inicialmente el gobernador había mencionado que eran más de 1000. El comunicado de la cartera de Estado determina que serían perros ferales los que acaban con la vida de los ovinos. Abel Gallo, director de conservación de la Fundación JAPU, tuvo acceso a los resultados de la necropsia que se le practicó a las ovejas muertas. Múltiples mordidas, piel desgarrada. Entonces ese tipo de lesión coincide más con el ataque de un cánido, en este caso un perro feral. Sobre un video en el que se muestra a un puma devorando a una oveja en la comunidad de Cuchitingue, en La Tacunga, conversamos con Ian Vargas, biólogo de conservación y dirigente de una ONG ambiental. Él explica una hipótesis de lo que posiblemente sucedió. El contexto puede ser el que el puma lo encontró ya muerto y solamente se está alimentando de sus restos. Además, las autoridades se mantendrán vigilantes con el objetivo de evitar la caza de animales silvestres. De hacerlo, se recordó a la población que podrían enfrentar delitos de 1 a 3 años de prisión. Seguimos con más noticias. Del 3 al 6 de mayo próximos se desarrollará el evento náutico más importante del año, Velas Latinoamérica 2022. Guayaquil se convierte en el puerto anfitrión para el encuentro de 5 buques internacionales de Brasil, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador, con más de 900 tripulantes. Durante estos 4 días habrá presentaciones culturales, pregones y un desfile náutico. Con este evento se busca reactivar la economía y el turismo en Guayaquil. Un honor poder hacer la mayoría de los actos de Guayaquil a toda vela. Hemos puesto todo nuestro contingente, toda nuestra inversión para que Guayaquil se luzca, para que Guayaquil se vea en el mapa del mundo como es. Una ciudad alegre, tropical, una ciudad llena de vida, de historia, una ciudad llena de cultura y de tradición. Y lo más importante, su gente, una ciudad cálida y hospitalaria, Guayaquil, cuna de libertad, gloriosa y patriota. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Como siempre, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.